una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, Jorge, la marcha, ¿no es cierto? Efectivamente, quiero primero hacer referencia al documento que fue leído. Primero, como novedad, eh, por primera vez en muchos años, creo que en décadas, se hizo una marcha unificada, ¿no? Y esto es una señal creo yo, que no hay que dejar pasar. La reflexión que nos viene ¿es necesario un gobierno fascista para lograr la unidad? Es una pregunta retórica que hago, porque durante muchos años hubo dos marchas el mismo día, una más a la mañana, otra a la tarde. Siempre consideré que eso era absolutamente ridículo, porque se hacía privilegiar la diferencia por sobre, obviamente, algo tan relevante como la lucha contra los genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Creo que eso es un elemento clave que probablemente es interno, pero que remite a un fenómeno que estuvo presente en el documento y que me gustaría, porque generalmente en las marchas no se escucha el documento, No, no. no se El llega a micrófono, la escuchar. acústica nunca es buena, nunca se escucha. Pero además había, según me estuve mirando, qué sé yo, las fotos son muy claras, hasta la 9 de julio no se podía pasar casi, Avenida de Mayo repleta, etcétera, entre 300 y 400.000 personas, Sí, estamos se hablando de decía un medio número. palo de gente. Claro, sea lo que sea, digo, en un gobierno que se apostó profundamente al miedo, que familias vayan con hijos, es una señal, ¿no? Mm. Y es una señal de derrota muy profunda, porque Patricia Bullrich, que curiosamente recién hace un rato el desquiciado de Milei trata de dotarla de algún prestigio, diciendo, bueno, apoyamos, etcétera, es justamente una respuesta a su debilidad y su derrota referido a el protocolo de piquetes. Ahí hay una irracionalidad que quiero señalar, ¿no? Es muy importante para que todos tengamos en cuenta. Sí. Esta mujer, eh, que obviamente conoce algo por su origen militante, popular, de lo que significa para el pueblo la ocupación del espacio público, quiso ganar la calle, quiso Con derrotar las fuerzas, con las eh, fuerzas. con la fuerza, quiso derrotar la capacidad de movimentista del campo popular y ha sido derrotada, ¿no? Y ha sido derrotada incluso en menos de una semana, entre el miércoles y el día de hoy. Es Todo verdad. lo que hizo estuvo mal. Todo lo que hizo en la primera represión grande estuvo mal. El estado de sitio de posterior estuvo mal. Y hoy se terminó de demostrar que si no está ella presente, no hay ningún conflicto. No, porque en realidad todas las marchas, incluso la de los jubilados, por supuesto, son marchas pacíficas. Y lo que está planteando el gobierno es, por un lado, tratar de que una demanda y un reclamo, en el caso de los miércoles, no se amplifique y no se ponga en evidencia su legitimidad, y al mismo tiempo tratar de que las calles estén controladas por los azules, en la versión de Milei, los buenos, Pues bueno, sí. y los malos son los pobres aportantes o laburantes que están siendo privados de una canasta básica. Bueno, Milei dijo Ahí, que los malos eran los de capucha. Hoy se ve que cuando no va Bullrich tampoco hay capuchas. claro, y en realidad la capucha es una respuesta también a la persecución por parte de la policía, que busca con cámaras y que etiqueta y persigue a referentes políticos que obviamente tienen que cuidarse, porque la capucha, y hay que decirlo, antes era algunos otro tipo de elementos, lo que permite es que no te sigan, no te saquen fotos y no te persigan en tu laburo o a 7 cuadras de distancia y te detengan como hacían en la época de Macri. Así Entonces, nacieron las capuchas, pero me parece que en las últimas marchas, Jorge, las capuchas son de los servicios. sí, eso también es verdad, coincido, pero digo, en el caso hipotético de que algún militante, Sí, sí, sí. luego de ser agredido, y lo han sido, gaseado,
golpeado, etcétera, trate de ocultar su rostro para que no lo persigan después, no me parece de ninguna manera, no hay ninguna legislación que obligue No, a un ciudadano manifestante que tenga que estar acá a la lavada, digo, ¿no? Menos en este país donde todos los dineros de la Agencia Federal de Inteligencia están orientados a la persecución política. Pero más allá de eso, digo, la unidad, un elemento clave que también es una señal política, ¿no? A ver si dentro del campo nacional y popular, como muchos empiezan a hablar, eh, empiezan a tomar conciencia de la necesidad de esa unidad. Una unidad que requiere un frente amplio antifascista, que sí, requiere para mí es una indudable, pero todavía no hay señales políticas de nada de eso. Bueno, me parece que en este caso los organismos de derechos humanos, muchos de los cuales estuvieron distanciados durante muchos años, están dando un ejemplo que es importante tomar en cuenta y que a lo mejor prologa otro tipo de movimientos políticos imprescindibles, ¿no? Acá, más allá de que no tenga nada que ver, quiero mandarle un Un abrazo gran enorme abrazo a Tilde, ¿no? sí, a Tilio Borón, Yo que también. una tragedia, compañero además de la radio, del Sí, programa de un los gran sábados, abrazo a la familia Borón. que lo queremos tanto, lo respetamos tanto, es un tipazo, él, Andrea, todos, realmente algo de ese tipo de situaciones lo cuento porque muchos pueden no saberlo, falleció su hijo de 35 años en un accidente automovilístico en Córdoba, una tragedia realmente dolorosísima y el abrazo que se merece un tipazo, un militante, un intelectual, una de las personas más admiradas de las ciencias sociales, por lo menos para mí, en nuestro país, que ha tenido una trayectoria coherente, pese a que, y esto siempre lo subrayo, a algunos le parecerá una estupidez, pero para mí no, un tipo que se recibió con máximos honores en la mejor escuela, una de las mejores escuelas del mundo de ciencia político en la Universidad de Harvard, y nunca traicionó sus principios soberanistas, populares, progresistas y de izquierda, y se mantuvo fiel a esos ideales. Y seguramente se seguirá manteniendo sin duda. Bueno, a esa persona que respetamos y admiramos tanto, le mandamos un fuerte abrazo, aunque sea en el marco dicho de esta análisis que obviamente él seguramente seguirá en relación a la marcha. Un elemento, van 49 años, Sandra, es Sí, gran parte de nuestra vida, sí, la que gran parte de nuestra vida, eh, de marchas que iniciaron las madres, ¿no? Que iniciaron las madres, que le debemos tanto como bueno, como referencia, como profetas de esta tierra, ¿no? Como próceres. sí. Eh, y quedan muy viejitas algunas, y verlas, por lo menos yo las vi en foto, no llegué a la parte donde estaba plantado el escenario, pero realmente me conmueve. Y siento que en estos 50 años, como muchas otras personas, estamos siendo testigos de una de las luchas más maravillosas, más dignas, que se han sucedido en la historia de nuestro país y obviamente de América Latina y del mundo. Un elemento, el documento que leí, digamos, luego de volver de la plaza, tiene como dos elementos, uno que remite al pasado y otro muy fuerte que remite al presente, ¿no? Obviamente lo de la tragedia entendida como genocidio producido por civiles y militares en nuestro país, sigue exigiendo juicio castigo, cárcel común, permanente, no liberaciones para que tengan la cárcel en casa, más allá de que sean viejitos. Yo siempre recuerdo los pedidos internacionales en relación a Hess, que estuvo en la cárcel de Spandau en Alemania en aquel momento democrática, y le pedían a los soviéticos que lo liberen, ¿no? Eh, Murió como corresponde, donde debía morir, preso, a los más de 90 años, y fue como una evidencia
la Unión Soviética de tener la memoria donde corresponde, encerrada en una prisión, ¿no? No como hicieron en Alemania Federal, que entraban a largar todos, incluso tipos condenados a 30 años de prisión, la mayoría no estuvieron más de 5 o 6 años porque los necesitaban obviamente en la nueva guerra que se había iniciado contra la Unión Soviética. Digo, basta de negacionismo y apologismo del genocidio, ¿no? Y está claro, perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Victoria Villarroel. Eso fue una consigna clave, creo que tenemos que subrayarla hoy. Está con esta reconfiguración o intento de reconfiguración de la historia y de la memoria, haciéndole creer a la sociedad o bien que hubo dos demonios, o bien que hubo uno solo y que fueron las fuerzas revolucionarias político-militares de la época. Hay un dato, para lograr imponer esta lógica, lo que se requiere es la deshistorización. Hacerle creer a la sociedad que esas organizaciones político-militares son el resultado azaroso y no de que se inician en 1955 con los bombardeos a Plaza de Mayo, con el plan Conintes a final de los 50 y con las sistemáticas dictaduras y proscripciones que se desarrollan desde el 55 al 73. Es decir, quien quiere tergiversar la historia, lo que necesita hacer, como Villarroel, es negar o ocultar que hubo gobiernos dictatoriales que proscribieron la democracia, que persiguieron a las mayorías sociales y populares, que reprimieron, que generaron los primeros desaparecidos en la década del 60, ¿eh? Y que no explica, por supuesto, cómo es que irrumpen estas organizaciones político-militares. Que además la propia Constitución argentina, incluso aquella que fue aprobada en el marco de la 1958, cuando se quiebra, cuando de alguna manera la dictadura de la fusiladora cercena los cambios constitucionales de la Constitución de 1949 de Perón. ¿Qué hace? La condiciona y vuelve atrás, y lo único que deja del 49 es el famoso artículo 14 bis, ¿no? Pero incluso en esa constitución dice que la sociedad argentina tiene el derecho y la obligación de resistir a quienes violen la Constitución Nacional. Y es lo que hicieron y quieren ocultarlo. Creo que ya estoy con el tiempo, ¿no, Sandra? Confírmame. Sí. Yes, te confirmo. Termino con esto. Quieren ocultar ese proceso histórico. Es un proceso histórico de mucha violencia, iniciado contra la Constitución por las derechas oligárquicas fascistas de nuestro país, que dieron un golpe en el 55 y hasta el 73 impidieron el normal funcionamiento de la Constitución, proscribiendo, persiguiendo, reprimiendo, etc. Entonces, en ese marco se crean organizaciones político-militares, que es lo que incluso avala la propia Constitución Nacional. Esto es para seguirlo, pero me gustaría en algún momento abordarlo con más profundidad. Hasta aquí llegué. Muchas gracias, señor Elon. Primera tanda en jugo de limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11